Ya hemos llegado a Vietnam. El primer lugar que visitamos es la ciudad de Ho Chi Minh, anteriormente conocida como Saigón. Ok, empezamos el día con el pie izquierdo, nos levantamos no muy temprano, lamentablemente, llegamos a este lugar para encontrarnos con esto, que justo hace 10 minutos acaban de cerrarlo durante 3 días, así es que no lo vamos a poder ver solo desde afuera. Y el lugar al que Mónica se refiere es el Palacio de la Reunificación o el Palacio de la Independencia. Fue el edificio del gobierno de Vietnam del Sur y es el lugar donde se firmó el fin de la guerra de Vietnam. Y un dato interesante, este portón fue tirado por un tanque norvietnamita y eso marcó la caída de Saigón. Entonces así es la única forma que vamos a ver este lugar, así de lejos. La mitad de mi cabeza estuvo adentro, cuenta como que lo visité, ¿no? Yo no pierdo la oportunidad para comer mango. Tenemos suerte porque el segundo lugar que queríamos visitar sí está abierto. Estoy aquí en el patio del Museo de la Guerra y aquí voy a intentar explicarles un poco de por qué empezó esta guerra. Durante el siglo XIX, Vietnam, junto con Laos y Camboya, era una colonia francesa. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los comunistas en el norte de Vietnam, con su líder Ho Chi Minh, ya no querían ser una colonia, entonces se empezaron a revoltar. Eso llegó a una guerra entre Francia y Vietnam, que terminó cuando tomaron la decisión de separar el país entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, los comunistas en el norte y un gobierno democrático en el sur. Pero el comunismo seguía ganando popularidad, entonces algunos años después los comunistas de Ho Chi Minh intentaron reunificar al país con un gobierno socialista. Estados Unidos quería prevenir esto porque tenían miedo para la expansión del comunismo en Asia. Entonces intervinieron y eso es cuando empezó la guerra de Vietnam. Bueno, esta era la explicación sencilla, pero en realidad la guerra de Vietnam es uno de los conflictos más complicados de la historia y no les voy a dar todos los detalles porque ni yo me lo sé, pero si vienen aquí a este museo pueden aprender todo lo que hay que aprender sobre esta guerra que duró 20 años. Mientras estaba leyendo la información que está dentro del museo, varias imágenes de la película Across the Universe vinieron a mi mente. Los que me conocen saben que esa es mi película favorita de todos los tiempos por la razón de que The Beatles es una de mis bandas favoritas en inglés y ahora que estaba allá adentro leyendo todo, vino así como un flash, todas las escenas. Así que si quieren ver una película que tenga que ver con esta guerra, pueden ver esa, aunque hay muchísimas otras más. Para el momento que ustedes estén viendo este video ya no será 19 de marzo, pero hoy es el cumpleaños de Kevin. Así que hoy, por ser día de mi santo, venimos a este mercado de street food. Vamos a comer algo más especial, algo a lo que no estamos acostumbrados. Hoy vamos a abrir la cartera. No es un platillo ciertamente vietnamita. Nada vietnamita. Pero es lo que el rey quiere, el rey David quiere. Yo elegí. El pho será para después. Sí, yo elegí. Ah, sí, esto sí es 100% vietnamita. ¡Salud! Salud para ustedes también. Ya llegó mi comida cumpleañera. Delicioso. Yes, thank you. See you. Bye bye. Yeah. Y obviamente para el cumpleaños de un belga, unas papas. Estuvo bien la comida, pero no era la mejor comida que he comido en mi cumpleaños. Eso sin duda es el pozole que me da mi suegra Eva cuando vamos a la feria de Tecuanapa. Aquí estamos caminando al lado del río Saigón y de pronto veo detrás de mí y ¡pum! La torre de Tony Stark. Iron Man. Sí, al parecer está ya a punto de ir a salvar al mundo. Queremos pastel,
pastel, pastel. Sí, queremos pastel. Y además, mordida, mordida. Mexican style. Pues aquí estamos teniendo un postrecito porque no pudimos encontrar una pastelería aquí. Y pues para festejar sus 29 años. Algunos dirán, ¿y por qué no una fiesta? Yo digo, sí, hubiera sido chido festejar con mis amigos, con mi familia, y sí los extraño a todos, pero pues ¿qué es lo que más queremos hacer? ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues viajar. Entonces, un cumpleaños viajando es el mejor cumpleaños que puedo tener. Además, estoy con mi chaparrita. Entonces, un cumpleaños exitoso. Nos vemos mañana. Buenos días, miren, estamos en la jungla y aquí hace un chorro de calor, la verdad ni siquiera lo aguanto, pero estamos en Cu Chi, en donde se encuentran los túneles que usaban los Vietcong o los guerrilleros de Vietnam del Sur para pelear contra el ejército de Estados Unidos. Y eran muy hábiles para usar estos túneles porque como eran muy flacos, podían esperar en los túneles a los soldados, salir, dispararlos y entrar rápidamente para escapar. The Vietcong, they very slim body. Yeah, the American fighter, they're very big size. When they get in, normally they get stuck with their shoulder. Yeah. Every 10, 15, 20 meters, there be one ventilation like that. And how they make them? They collect a big bamboo pipe, and they get cooling inside. Yeah. Y para finalizar este tour podemos meternos en los túneles. Este tiene 120 metros. Vamos a ver qué tal está allá adentro. Lo logré, solo fuimos como 5 los que hicimos de principio a fin, los demás no pudieron. Kevin salió antes porque él es muy grande, pero yo soy muy pequeña, entonces lo hice. ¿Alguna vez han escuchado la palabra pho? ¿No? Bueno, Mónica les va a decir qué es. El pho es la comida típica de Vietnam y es básicamente lo que hemos estado comiendo durante casi todo este viaje, pero aquí es muy especial y vamos a ver qué tal sabe. Así que con esta comida nos despedimos de Ho Chi Minh, pero quédense con nosotros porque habrá más videos sobre Vietnam. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagabundos.